Bienvenido, estimado oyente, a tu programa Panorama Humanístico, un espacio que difunde la labor humanística y de las ciencias sociales que se da en la Facultad de Humanidades. Después de una semana patriótica, totalmente cultural, histórica, nos encontramos nuevamente en este espacio para explorar qué nos dice la historia sobre estos eventos importantes de Panamá. Hoy nos acompaña la profesora Catherine Muñoz, profesora de Historia de la Universidad de Panamá, quien comentará con nosotros, o conversará con nosotros más bien, sobre Panamá, la patria, la memoria, la identidad nacional. Bienvenida, profesora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buen día a todos. Agradezco al compañero que me ha permitido estar el día aquí, sobre todo, como lo he dicho, después de tantos días libres que nos toca entonces hacer un replanteamiento entero de qué es Panamá y su historia. Así es, hemos visto los desfiles, los bailes tradicionales, hemos visto algunos videos, actos solemnes, pero en el fondo evoca algo, ¿verdad? Evoca la historia, evoca la patria, la memoria, la identidad que tiene Panamá. En ese sentido me gustaría preguntarle cuáles han sido esos momentos históricos claves para comprender la Panamá de hoy. Reconociendo que sí, que noviembre es un mes que nosotros llamamos el mes patriótico, el mes de las fiestas, etc. Hay mucho que se podría pues considerar y que se podría pues mencionar, y sobre todo yo diría que el más importante que hay que recalcar, recordar profundamente, sobre todo el 3 de noviembre, porque obviamente el noviembre entero y las fiestas patrias nacen del 3 de noviembre. Sin el 3 de noviembre, con la separación de Panamá de Colombia, pues para qué vamos entonces a celebrar pues el resto. O sea, no tendría sentido hablar profundamente de una identidad nacional porque supuestamente, al menos desde el punto de vista sociológico, histórico, incluso filosófico, muchos sostienen que esa identidad nacional pues está naciendo, se gesta después de la separación, porque no existe Panamá antes de la separación, sino que Panamá existe después de ella. Entonces, estamos a partir pues de la celebración del 3 de noviembre, que sí, evoca todo un sentimiento patriótico, la culminación de todos unos años arduos de luchas con Colombia, de incomprensiones, y que sí, nosotros lo expresamos pues a través de la conmemoración en un día nacional. Que si, por ejemplo, nos ponemos a leer pues, los primeros textos de la República, los primeros mensajes sí recalcan mucho esta idea importante de que la fiesta nacional tiene que tener pues una parafernalia, unos desfiles, recordar pues los símbolos patrios, que evidentemente a veces pareciera que en el momento en el que vivimos como que uno como que los olvida, porque igual nos preguntan a veces por la calle, bueno, ¿y qué es el 3 de noviembre? Independencia de España, nos confundimos, o los colores de la bandera, que lo vi hace un par de días que preguntaban qué significaba el azul y el rojo y la gente como que no lo sabía, pero que si nos ponemos pues muy serios, a partir del 3 entonces nacen el resto de estas fiestas, el 4 con los símbolos patrios, que al menos cuando éramos niños era el Día de la Bandera. Y que eso también demuestra que también todo pues hay un cambio, una actualización en el conocimiento. Con el 5 de noviembre, la consolidación pues de la separación. El 10 que todo el mundo conoce, el grito de la Vía de los Santos, pero hay unos que incluso que uno pues a veces no los ve. El mismo 28 de noviembre no es solamente Independencia de Panamá de España, sino también el Cuerpo de Bomberos también se inaugura el 28 de noviembre, que también es importante porque igual, con la separación de Panamá de Colombia también viene una reconstrucción de héroes nacionales, de hablar, bueno, quién es un héroe nacional, a quién se le va a rendir culto, patria, a quién se va a recordar, y entonces, por ejemplo, el caso de los bomberos, que la gente los ve siempre el día anterior, el 27 de noviembre, que hacen el desfile de las antorchas y van todos los niños y le sacan los carros. Es un ejemplo también de festividades, de fiestas que nos recuerdan justamente pues cómo comenzó todo. Comencemos, digamos, por el 3 de noviembre, que es separación de Panamá de Colombia, o la Gran Colombia en su momento, ¿le decían? ¿O cómo no, es? ya era Estados Unidos y Colombia, y cuando llega el nuevo presidente Rafael Núñez, queda pues como Colombia. Queda como Colombia. En ese periodo hay otros países que también se unieron, ¿cierto? A esa Gran Colombia o al Estado de Colombia. ¿Había otros países también? Cuando ya éramos, bueno,
después que ocurre la independencia de Panamá de España en el 21, en el 1821, Panamá es parte entonces de la Nueva Granada. Ahí está lo que vendría a ser hoy Colombia, Venezuela y Ecuador. En algún momento, bueno, se separan y quedamos solamente nosotros con Colombia, ya está, sí, casi con la separación. Y el problema es que nosotros los historiadores que nos complicamos la vida, que le complicamos la vida a los estudiantes, a todo el mundo, es que los conceptos son a veces un poco confusos, porque hablamos de Estados Unidos y Colombia, hablamos de Nueva Granada, de neogranadinos, hablamos de Colombia, y a veces poder llevar como un recuento de cada uno de ellos es muy complicado, pero con que la gente recuerde que nos separamos de Colombia, yo creo que vendría a ser por lo más importante. Ya hay algunos que hablan de Nueva Granada, y se les va por la idea, pero Colombia. Cuando ocurre la separación, solo estamos lo que vendría a ser Colombia y nosotros ahora mismo, ya. Excelente. Bueno, estimado oyente, no es el único que tiene temor también de decir separación, independencia, eran Colombia, ahora Estados Unidos de Colombia. Exactamente. Es que eran muchos, eran el tipo del Estado federal. Cuando Panamá se convierte en un Estado federal con Justo Rosemena que hace el planteamiento, al año siguiente pareciera como que la fiebre. Él lo propone y el resto de los que eran provincias en ese momento, departamentos también, se emocionan. Entonces toda Colombia, lo que es hoy Colombia, los conceptos, termina siendo entonces un Estado federal. Entonces todos son Estados federales. Así que como son Estados federales, le ponen el nombre Estados Unidos de Colombia. ¡Qué horror! ¿Cómo uno recuerda todo eso, Dios mío? No, sí, y ahí, bueno, la labor que hacen los centros educativos, los espacios también como la radio, que buscan promover, digamos, este conocimiento para que le quede a ese oyente qué fue lo que sucedió. Pero que es complicado, hasta qué punto por ejemplo, a un estudiante de escuela de 15 años, 16 años, uno le puede incluir y meter en la cabeza, así como abrir la cabeza y darle todos esos conceptos, cuando la realidad es que no los va a recordar todo. Entonces es una confusión enorme porque están sofocados. Bueno, ¿cuál es el nombre de Colombia? ¿No es Colombia? Si pongo entonces Nueva Granada, cuando no tengo que ponerla, entonces el maestro me la pone mal y me baja punto. Sí. Es una crisis existencial. Y con lo que mencionaste hace un momento de los conceptos de independencia y separación, eso es horrible. Los historiadores de los primeros años, como el Recinto Castillero, Rodrigo Miró, hicieron creo que un congreso aquí en la universidad para definir entonces cuál de los dos conceptos iban a utilizar. Al parecer como que la cuestión como que no aterrizó mucho, porque son conceptos que son como que hay que verlos desde el punto de vista filosófico, son muy abstractos, entonces no se aterriza. Y yo creo que a veces yo lo entiendo, ponerse uno de necio y sofocar al estudiante, o nosotros mismos de si es separación o es independencia. Yo creo que lo que hay que recordar es que Panamá se separó de Colombia y es un estado independiente. Claro, sí, ¿para qué complicarlo? Bueno. Bien, ya con estos desfiles, o por ejemplo lo que hemos visto en las noticias, lo que hemos estado ya en persona, en calle 50, en el interior, disfrutando de estas fiestas patrias, también usted mencionó el 4 de noviembre, los símbolos patrios, y digamos, le quiero preguntar, ¿por qué estos símbolos son importantes para la identidad nacional? Es que ocurre algo interesante, sobre todo con el caso pues, de Panamá. Panamá se une, como dicen los próceres, tardíamente pues, al siglo XX, al grupo pues, de las naciones independientes. Como suele ocurrir, se necesitan pues, tener algunos elementos, objetos que uno reconozca como suyos, que ese es bueno, el tema de identidad, los rasgos, atributos que uno identifica como suyos. Y en el caso pues una identidad nacional, ¿cuáles son esos objetos o elementos que a ti te van a definir como una república independiente? Porque Panamá es Panamá, Panamá no es Colombia, Panamá es Estados Unidos. Y que lo que hacen entonces los primeros gobernantes entonces es buscar, o sea, qué elemento. Para ellos más significativo encontrar pues, un himno, un escudo, una bandera. Lo de las vestimentas, por ejemplo, los bailes, eso llega pues un poquito más tardío, porque todavía se están redefiniendo exactamente, o sea, cuál vendrían a ser eso. Pero lo más fácil es, dentro de ese momento, que es entre el siglo XIX y el siglo XX, que ya el resto de las repúblicas pues ya lo ha hecho, es definir entonces
¿cómo quiero que el resto del mundo me reconozca? Bueno, se hace con una bandera, con los colores rojos, pues azul, con las estrellas, etc. El más problemático, sobre todo, que es que se va pues a un concurso nacional, que lo propone pues la Asamblea de Diputados, es el escudo. O sea, lanza la convocatoria. Queremos un escudo y bueno, preséntense para los escudos para ver. Y que entonces en ese concurso pues se presenta pues el concurso, pues el escudo que gana, que se le hacen unas modificaciones, etc. Y que ese escudo, sobre todo entre la bandera y el himno, yo diría, a menos de mi perspectiva, para que no piensen que es necedad, es el que condensa efectivamente, o sea, que es esa identidad nacional. Porque incluye pues la parte pues el canal, lo que se espera pues a futuro, a proyecto, que es lo de las riquezas y la cornucopia, lo de las estrellas que va a variar considerablemente dependiendo, bueno, si se crea pues una provincia o no, pero que esa es la preocupación porque la identidad es lo que a ti te va a identificar. Entonces, si tú no tienes unos elementos que a ti te identifiquen como tal, entonces tú eres absolutamente pues nadie, o sea, nadie te va a reconocer. Y hay que tenerlo en mente, tanto tiempo pues apegado pues a Colombia, que no hay pues, obviamente no hay un escudo, no hay una bandera, pues no hay un himno. Y necesariamente para hacer pues una república se necesitan pues al menos esos tres. Ya el resto, bueno, que la gente dice que el chicheme, que el sancocho, que lleva ñame, que no lleva ñame, o la yuca, etcétera, ya eso después. Pero sobre todo lo más problemático es cómo tú identificas a ti mismo y cómo tú esperas que el resto te vaya pues a ti a identificar. Y con estos símbolos, ahora me surge una cuestión, si estos símbolos recogen esta identidad nacional, imaginémonos pues en casos donde estos símbolos son alterados, donde están mal puestos, están mal utilizados, qué problemático, ¿verdad? Porque carga sobre todo toda la identidad de un país. Un irrespeto, que alguien salga y ponga la bandera mal. Y yo creo que eso, no sé si en las escuelas todavía lo enseñan, al menos yo sí recuerdo que yo lo aprendí, o sea, cómo colocar la bandera, cómo arreglar la bandera, cómo doblar la bandera, o sea, todo eso ya pues como una mística, todo un respeto. Lo mismo de cómo colocar pues el escudo, si el escudo que buscamos en internet es el correcto, porque hay muchos tipos de escudo, porque el escudo ha sufrido pues muchas modificaciones, entonces no vas a poner un escudo, el primerito escudo tú no lo vas a poner. O sea, tienes que poner el más reciente, el que tiene todas las estrellas, sobre todo por la última provincia que se agregó, sí. Porque si vas a poner el de las 9 estrellas, pues, entonces, ¿qué pasó con la provincia que se agregó? Y yo creo que eso de la identidad nacional con los escudos y las banderas, sobre todo creo que donde más la gente lo ve, porque pisotear la bandera, colocarla mal, o como la gente que se arropa con la bandera, que también la gente le frustra sobre todo, pero que me parece que el comité del, ay, ¿cómo que se llama? Concina, sí, el de los símbolos patrios, o sea, se ha dedicado pues a hacer una docencia, que yo me acuerdo cuando yo era niña, uno no podía andar con aretes que tuvieran pues la bandera de Panamá, ni aretes, por ejemplo, con el escudo, que creo que en los últimos años, no es que se ha flexibilizado, pero que han hecho unas modificaciones como que para la gente no sienta que es muy rígido, porque sí, creo que si siente que es muy rígido, la gente no entiende que esa bandera les pertenece, el escudo les pertenece. Lo del himno, que también es otro problema, que la cuestión de la tonada que no la escoges bien, etc. O sea, le plantea pues al panameño como una crisis, porque si de por sí hablan que hay un problema de identidad nacional y que tú le digas al muchacho que no puede poner la bandera en tal lugar, me imagino que eso, o sea, le va a dar como un problema enorme al muchacho en su perspectiva de qué es ser panameño. Claro, ahora me surge ahora otra cuestión, viendo los símbolos patrios como, digamos, por decirlo así, más actuales, en el sentido de que se utilizan un poquito más, no solamente en noviembre, que en noviembre buscamos siempre la patria. Por ejemplo, en las protestas, yo he visto banderas, he visto también banderitas en los carros, y me asombra, pues, en el sentido de que va el panameño a su protesta, a su huelga, a su manifestación por derecho, pero también, digamos, hay otras unidades, es como una especie bueno, un grupo tiene la misma bandera, el otro grupo tiene la misma bandera de Panamá, y hay como disputa, discordia, pero está la bandera de Panamá en ambos grupos también, ¿no? Que ahí está la bandera de Panamá. Es que el final de todo es identidad nacional, entonces si yo voy a protestar, sea por lo que sea, el gobierno, mi vida, lo que sea, ¿qué es lo que a mí más me va a identificar? No tanto un escudo, sino la bandera. Y más porque la bandera como esta se diseñó con una forma tan sencilla que uno en cualquier lugar pues la puede sacar, se la puede llevar, entiende pues el significado. Y es muy fácil, entonces en el mundo en el que vivimos,
yo creo que los estudiantes al menos, o el panameño común y corriente, como nosotros mismos, sí se identifica con su bandera. No solamente, como tú lo has dicho, o sea, no solamente la llevan al estadio, o no Sí. solamente en el estadio cantan el himno nacional, Así es, sino sí. que también ponen entonces su himno nacional como en las protestas, que yo recuerdo que cantaban el himno, o que salían con su bandera. Eso también es el panameño, que la gente en algunos casos no lo quiere entender de esa forma. Bien, estimado oyente, han notado que el tema está muy interesante. Llegamos a nuestra pausa institucional de Panorama Humanístico y nos escuchamos de unos minutos. Que estamos con la profesora Caterina Guiñoz, estamos conversando sobre la patria, la memoria y la identidad nacional en este contexto de las fiestas patrias de Panamá. Profesora, hemos allí conversado ya sobre los símbolos, sobre, digamos, el origen de Panamá a nivel histórico. Ahora, quizás alguna pregunta, no sé si corresponde, o cuando la formulé dije, ay Dios mío, la estoy formulando bien porque la historia solamente estudia los eventos pasados. ¿Cómo se enfrenta, por ejemplo, a un Panamá del futuro desde la actualidad? Es decir, ¿qué perspectiva histórica podría abordar hacia ese Panamá que nos separa? Yo entendí la pregunta, no te preocupes. Sí, quizás un poco larga, pero se entendió. Primero que todo, la gente lo dice, bueno, es que la historia nos da como el conocimiento entero hacia el futuro. Quizás no, porque la historia ya pasó, es historia del pasado, por lo mismo se estudia pues el acontecimiento que sucedió. Y que esa historia, pues como dice el filósofo, digo, el historiador ese griego, es para recordar lo que ya pasó, para que la gente que viene después de mí sepa qué es lo que sucedió. Y en el caso, bueno, de la historia de Panamá, hay tantas cosas que ver, hay tanto que estudiar, que efectivamente no encontramos los remedios o lo que nos va a salvar de los males estudiando pues solo la separación o solo el 9 de enero. Pero si uno la estudia lógicamente, uno puede entender entonces eso. Con lo de esa perspectiva desde la historia, uno puede tener quizás más o menos una idea hacia dónde quiere ir. Porque, por ejemplo, si uno se pone a leer pues, los discursos de los procesos de la independencia, de la separación, que estamos en el concepto de la separación, todos ellos andaban con la idea de que quieran construir pues, una república. Las ideas del progreso, de modernidad, de futuro, o sea, el sueño y la esperanza de un buen Panamá. Y que si uno lee bien y pone atención cada vez que ocurren estos hechos históricos en la historia, uno entiende que siempre se quiere hablar y construir pues, una buena nación pues, a futuro. Que sí, hay momentos en que se pone un poco problemático eso de hablar de qué nación queremos construir, qué república queremos construir, porque Panamá es un país diverso. No es la misma realidad la que tengo yo, que trabajo en la universidad, que soy profesora, ni la misma realidad que tiene pues, un estudiante que a lo mejor tiene problemas para ir a la universidad. Pero en el sentido pues, general, o sea, todo el mundo quiere pues, construir pues, una república, y la que la república pues, tenga pues, igualdad, que tenga equidad, que les garantice pues, los servicios pues, básicos pues, para convivencia. Y que, por ejemplo, cuando Belisario Porras hablaba de la inauguración del Santo Tomás, del actual Santo Tomás, del edificio este enorme, el elefante blanco, o sea, él nos hablaba de eso mismo, de una educación, de una salud pública básica para la república entera. Que al señor le tiraron todo, de cómo era loco, que iba a ser un edificio tan grande, tan grande para un país tan pequeñito, pero que, hey, cientos de años después nos damos cuenta que la construcción de ese edificio se le quedó chiquitito pues el día de hoy. Entonces, habría que ver hasta qué punto uno sí tendría pues la afinidad para poder entender efectivamente si la historia nos podría pues dar esos pasos o esos símbolos para saber pues hacia dónde queremos ir. Yo al menos tengo la idea que sí, que entre tantas cosas uno, si le pone atención a cómo es la historia de Panamá, uno se da cuenta que hay veces que no es que se repitan las cosas, sino que hay momentos en que pareciera que las circunstancias son como parecidas y que esos contextos puede que se repitan, no que se vaya a repetir, pero puede que se repitan.
Tengo una pregunta ahora que comenta que, bueno, podríamos abordar los discursos actuales para ver cómo están construyendo la idea de Panamá, de progreso, república. Pero ahora nos surge una cuestión así como tipo empírico, de, bueno, suponga, yo estoy en la calle y sucede algo y yo lance la expresión, esto es un evento histórico. Cuando yo llego a ese punto y digo, oye, este momento actual que estoy pasando, sé que se va a estudiar en 5 años. Sé que se va a estudiar en 5 años, lo sé. Ha tenido un profesor de esa experiencia que sabe que, oye, un colega mío o yo en 5 años voy a escribir sobre esto. Pues ahora lo estoy pensando. No sé, me imagino. Es que depende para quién sería pues enteramente histórico, porque igual la historia es tan amplia y no siempre todo tiene pues el mismo valor pues para mí o para los demás. Quizás lo que será pues un valor histórico, yo te seguro que cuando ocurrió la tajada de sandía, los señores que se pusieron a pelear las sandías en los 5 centavos, a lo mejor ellos no pensaron que todavía después de tanto tiempo estaríamos hablando de ello. La cuestión es, cómo uno entrelaza y vincula ese hecho que le pasó a alguien con otra cosa para que entonces tenga pues esta validez histórica. Claro. Habría que pensar que lo estoy pensando. O sea, no estoy segura. Dicen algunos historiadores que esas cuestiones tienen que ser perdurables en el tiempo. Si tienen un gran impacto, entonces se convierten en un acontecimiento, que también son otros conceptos bien necios, pero bueno, ahí pues para pensarlo un poquito más. Y perdurable en el tiempo más o menos tiene un año, 2 años, 5 años, hay una tabla. No creo que tenga, pero que sí es perdurable en el tiempo, que haya tenido pues, un impacto en la gente. Un ejemplo que utilizan es el caso de lo de las Torres Gemelas. Sí, las Torres Gemelas. Que en consecuencia de eso, pues el mundo entero tuvo que cambiar no solamente la idea esta de la seguridad nacional, de ver cómo se tratan las cuestiones de los aeropuertos, sino toda una mentalidad relacionada pues, a la globalización, a la identidad. Entonces, habría que ver hasta qué punto, en qué momento podríamos hablar pues, de un cambio perdurable en el tiempo. No sé. Tengo que pensarlo un poco más. Me gustaría quedarme con ese interrogante, oyente, para que sepa pues que tenemos otro episodio, otro programa más para abordar esa cuestión histórica. Profesor, ha sido un placer estar con usted aquí, conversar con los oyentes también que han estado pues, muy pendientes y esperemos vernos en el siguiente programa de Panorama Humanístico. Muchas gracias. Muchas gracias.